Este es un temazo espectacular, el tema de la educación, porque ocurre a todos los niveles. La educación comienza en la familia. Cuando decimos, hola, ya estoy aquí, he llegado a este mundo, tengo una relación muy intensa con mis padres, si tengo hermanos, con mis hermanos. Y este tipo de interacción, esa transmisión de valores, ese tipo de contacto sistemático con los padres es muy importante para la educación. Pero hay más, más allá de lo que es el contexto familiar, tenemos el colegio. Y en el colegio también se intenta materializar ese proceso educativo, ¿no? Claro, es muy importante que tengamos en consideración lo siguiente. Hay muchas circunstancias, muchos factores en mi familia, en el ambiente escolar, en las relaciones de amistades. Son muchos los factores que están en juego, pero no todos ellos son importantes para mí. Yo filtro el tipo de situaciones con las que me encuentro, tanto a nivel familiar como en el colegio, como con mis relaciones de amistades, y lo filtro según cómo soy yo. No hay ninguna persona que sea exactamente igual a otra. Podemos ser más o menos parecidos, pero todos somos diferentes. Y eso hace que mi interacción con la familia, con los compañeros del colegio, con los profesores, etcétera, sea mío, sea individual. Yo filtro las situaciones, las circunstancias con las que me encuentro y, por tanto, esa influencia es personalizada. Y te voy a poner un ejemplo, yo creo que es muy interesante, para que podamos entender qué quiero decir con que las mismas circunstancias no nos afectan igual a cada uno de nosotros. Que tenemos un cristal a través del cual vamos filtrando ese tipo de circunstancias. Podemos pensar que la familia nos influye mucho en cómo acabamos siendo en nuestra vida adulta. Mis experiencias cuando soy pequeño pues están muy a expensas de lo que mis padres deciden por mí. Y esto es fácil pensar que ese tipo de influencias van a marcar cómo voy a ser en mi vida adulta. Pues bien, hay muchos estudios en psicología que son francamente interesantes, aunque quizá no muy conocidos, pero que vale la pena conocer, ¿no? Vale la pena poner encima de la mesa. Y es lo siguiente. Tendemos a pensar que el parecido que existe entre nuestros padres y nosotros se debe a que hemos compartido miles de experiencias. Y sabemos a día de hoy que eso no es así. Sabemos que yo me parezco a mis padres, más o menos, porque somos parientes, no porque hemos compartido experiencias. Hay un parentesco genético entre mis padres y yo, y ese parentesco genético explica de modo muy directo por qué nos parecemos hasta un cierto punto. No somos iguales, somos distintos, ¿no? ¿Y cómo se ha comprobado esto? Pues haciendo una comparativa muy interesante, viendo qué ocurre en familias, digamos, convencionales, y qué ocurre en familias adoptivas. Esa comparativa nos ha dado mucha información a los psicólogos para poder llegar a la conclusión de que la semejanza a nivel psicológico entre padres e hijos se debe fundamentalmente a que son parientes. Se parecen físicamente, no lo pueden evitar porque son parientes, y el parecido psicológico es lo mismo. No es muy diferente al parecido físico entre padres e hijos. No se parecen porque hayan compartido experiencias en el contexto familiar. Lo mismo ocurre en el colegio. En el colegio un profesor puede intentar explicar un contenido X, pero los chavales de la clase no van a experimentarlo igual. El nivel de adquisición de información, de conocimientos, de mensajes que se transmiten en el colegio van a tener un impacto diferente en los distintos chavales porque de entrada son distintos. En resumidas cuentas, ¿de qué depende el que la sociedad a nivel familiar o en el colegio nos influyan de manera psicológica? Depende fundamentalmente de cómo soy yo de entrada, y eso va a hacer que algunas cosas tengan un impacto en mi personalidad mientras que otras me pasen completamente desapercibidas.